Lección 1. Últimamente me preocupa un poco nuestra relación. Hola Anna, ¿va todo bien? Pareces un poco preocupado. Hola John. Sí, últimamente me preocupa un poco nuestra relación. ¿O no? ¿Qué te ha estado molestando? Bueno, siento que no hemos pasado tanto tiempo juntos como antes. Parece que los dos estamos siempre ocupados con el trabajo y otros compromisos. Entiendo cómo te sientes. Es cierto que los dos hemos estado bastante ocupados últimamente. Pero quiero que sepas que sigues siendo muy importante para mí. Te lo agradezco, John. Es que echo de menos el tiempo de calidad que solíamos tener. Era como si estuviéramos más conectados. Yo también lo echo de menos, Anna. Quizá podamos hacer un esfuerzo consciente para priorizar nuestro tiempo juntos. Podríamos planificar citas nocturnas regulares o encontrar actividades que ambos disfrutemos. Me parece una buena idea. Sería bueno tener tiempo dedicado solo para nosotros dos. Definitivamente. Y la comunicación es clave. Si necesita algo específico de mí o si tiene alguna duda, hágamelo saber. Quiero que podamos hablar abierta y honestamente entre nosotros. Gracias, John. Me alegro de que podamos tener esta conversación. Creo que es importante que abordemos estas preocupaciones y trabajemos juntos para fortalecer nuestra relación. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Las relaciones requieren esfuerzo y comprensión por parte de ambos lados. Me comprometo a hacer de nuestra relación una prioridad. Significa mucho para mí, John. Creo que podemos superar esta mala racha y salir más fuertes del otro lado. Yo también, Anna. Apoyémonos unos a otros, comuniquémonos abiertamente y hagamos los cambios necesarios para garantizar que nuestra relación prospere. Podemos hacerlo juntos. Me alegro de que estemos en la misma página, John. Gracias por escuchar y por estar dispuesto a trabajar en nuestra relación. Te quiero. Yo también te quiero, Anna. Lo superaremos juntos. Lección 2. Me he sentido muy desmotivado para estudiar para el próximo examen. Hola Anna, me he sentido muy desmotivada para estudiar para el próximo examen. Parece que no encuentro el impulso para empezar. Entiendo cómo te sientes, John. A veces estudiar puede resultar abrumador, especialmente cuando nos falta motivación. Pero recuerda que es importante mantener la concentración y esforzarnos al máximo. Sé que tienes razón, Anna. Parece que no puedo librarme de esta falta de motivación. ¿Tienes algún consejo sobre cómo volver a la normalidad? Bueno, una cosa que me ayuda es dividir el material de estudio en partes más pequeñas y manejables. Así resulta menos abrumador y puedo abordar una pieza a la vez. Me parece un buen enfoque. He estado estudiando todo el plan de estudios y ha sido abrumador. Dividirlo en partes más pequeñas podría hacerlo más alcanzable. Exactamente, John. Celebra las pequeñas victorias a lo largo del camino. Cuando termines una sección o alcances una meta de estudio, recompénsate con algo que te guste, como un breve descanso o un obsequio. Es una gran idea. Tiendo a olvidarme de recompensarme por progresar. Podría ser una buena motivación tener esas pequeñas recompensas a lo largo del camino. Otra cosa que me ayuda es encontrar una rutina de estudio que funcione para mí.
Establecer un horario y un entorno de estudio consistentes puede facilitar la adopción de la mentalidad adecuada. La verdad es que no he pensado en eso. Por lo general, estudio siempre que tengo tiempo, pero tal vez tener una rutina establecida me dé más estructura y me ayude a concentrarme. Vale la pena intentarlo, John. Tener un tiempo y un lugar dedicados al estudio puede indicarle al cerebro que es hora de concentrarse. Además, intenta eliminar las distracciones durante ese tiempo, como apagar el teléfono o buscar un lugar tranquilo. Voy a intentarlo. Sé que me distraigo fácilmente con las notificaciones y los mensajes. Crear un entorno libre de distracciones definitivamente me ayudará a concentrarme mejor. Por último, recuerda tus objetivos y por qué estudias en primer lugar. Visualiza los beneficios de obtener buenos resultados en el examen y cómo contribuirá a tu éxito en el futuro. Tienes razón, Anna. Tener en mente mis objetivos puede proporcionarme la motivación que necesito. Quiero obtener buenos resultados en este examen para abrirme nuevas oportunidades profesionales. Ese es el espíritu, John. Mantén una actitud positiva y cree en ti mismo. Tienes el conocimiento y las capacidades para tener éxito. De un paso a la vez y estaré aquí para apoyarlo en el camino. Gracias, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. Ya me siento más motivado. Voy a empezar a desglosar el material y a establecer una rutina de estudio de inmediato. Eso es fantástico, John. Tengo fe en ti. Recuerda que eres capaz de lograr grandes cosas. Buena suerte con tus estudios y no dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas ayuda. Te lo agradezco, Anna. Definitivamente te contactaré si necesito ayuda. Gracias de nuevo por tu aliento. Estoy preparado para afrontar este examen con un renovado sentido de motivación. Lección 3. Establecer algunas metas claras para el próximo año. Hola Anna, he estado pensando en establecer algunas metas claras para el próximo año. ¿Qué opinas? Hola John. Me parece una gran idea. Tener objetivos claros puede darnos dirección y motivación para trabajar en pos de algo significativo. ¿En qué tipo de objetivos estás pensando? Bueno, quiero centrarme en mi carrera y en mi crecimiento personal. Últimamente me siento un poco estancada y creo que establecer metas claras me ayudará a mantenerme motivada y encaminada. Es un enfoque fantástico, John. Es importante desafiarnos continuamente y esforzarnos por mejorar. ¿En qué áreas específicas de tu carrera y vida personal quieres centrarte? En mi carrera, quiero asumir más responsabilidades de liderazgo y mejorar mis habilidades en la gestión de proyectos. También quiero mejorar mis habilidades de comunicación y creación de redes. Personalmente, quiero priorizar mi salud y mi estado físico haciendo ejercicio con regularidad y comiendo de manera más saludable. Son goles excelentes, John. Ser un líder fuerte y mejorar tus habilidades definitivamente te abrirá nuevas oportunidades. Y cuidar tu salud es fundamental para el bienestar general. ¿Qué hay de mí? ¿Tienes alguna sugerencia para mis objetivos? Por supuesto, Anna. Para tu carrera, podrías considerar buscar oportunidades de desarrollo profesional o asumir nuevos desafíos en el trabajo. Personalmente, podrías concentrarte en un pasatiempo o pasión que te brinde alegría y satisfacción. Es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Agradezco tus sugerencias, John.
Creo que estudiaré algunos cursos o talleres relacionados con mi campo. Y siempre he querido aprender a tocar un instrumento musical. Esa podría ser una meta personal divertida para mí. Eso es fantástico, Anna. Aprender a tocar un instrumento musical puede ser una excelente manera de relajarse y expresarse. Estoy seguro de que lo disfrutarás. Establecer metas juntos también nos permitirá apoyarnos y motivarnos mutuamente a lo largo del camino. Tienes toda la razón, John. Tener objetivos compartidos fortalecerá nuestro vínculo y creará un sentido de asociación. Podemos celebrar los logros de los demás y alentarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Definitivamente, Anna. Hagamos un plan para revisar nuestro progreso con regularidad y hacer los ajustes necesarios. Nos haremos responsables los unos a los otros y nos animaremos los unos a los otros a medida que avanzamos hacia nuestros objetivos. Parece un plan, John. Me emociona ver lo que podemos lograr juntos el año que viene. Apoyémonos unos a otros y hagamos de 2024 un año de crecimiento y logros. No podría estar más de acuerdo, Anna. Estamos aquí para establecer metas claras, aceptar nuevos desafíos y aprovechar al máximo el próximo año. Estoy agradecido de tenerte a mi lado. Gracias por eso, John. Hagamos que sea un año memorable. Lección 4. En vez de eso, quiero leer más libros. Hola Anna, he estado pensando en cuánto tiempo paso navegando en mi teléfono. En vez de eso, quiero leer más libros. ¿Qué opinas? Hola John. Es una gran idea. Leer libros puede ser una forma maravillosa de relajarnos, aprender y expandir nuestra imaginación. Creo que es una buena opción pasar menos tiempo en nuestros teléfonos y más tiempo leyendo libros. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Siento que paso mucho tiempo navegando sin pensar en las redes sociales o navegando por Internet. Quiero hacer un esfuerzo consciente para desconectarme de mi teléfono y sumergirme en un buen libro. Definitivamente es un desafío en esta era digital, pero creo que podemos hacerlo. Leer libros puede ofrecernos mucha más profundidad y conocimiento en comparación con el contenido fugaz que encontramos en nuestros teléfonos. Es una excelente manera de ampliar nuestros horizontes y explorar nuevas ideas. Por supuesto, Anna. Extraño la sensación de perderme en una historia cautivadora u obtener ideas de un libro que invita a la reflexión. Creo que es importante para nuestro crecimiento personal y nuestra estimulación intelectual. No podría estar más de acuerdo, John. La lectura de libros también puede mejorar nuestro enfoque y concentración. Nos permite desconectarnos de las distracciones constantes de nuestros teléfonos y realizar una actividad más inmersiva y consciente. Es un buen punto, Anna. Me he dado cuenta de que mi capacidad de atención ha disminuido con todas las distracciones digitales. Leer libros puede ayudarnos a entrenar nuestra mente para que se concentre durante periodos más prolongados y profundice en una historia o un tema. Exactamente, John. Y no olvidemos la alegría y la relajación que puede traer la lectura. Es una actividad tranquila y agradable que nos permite escapar del ajetreo de la vida cotidiana. Es verdad, Anna. Quiero tener el hábito de dedicar tiempo a la lectura todos los días. Tal vez incluso podamos elegir un libro para leer juntos y discutirlo después. Suena maravilloso, John. Leer juntos no solo nos ayudará a mantenernos motivados, sino que también nos dará la oportunidad de conectarnos y crear vínculos a través de historias o ideas compartidas. Puede ser una experiencia divertida y enriquecedora. Estoy entusiasmada con esto, Anna. Comprometámonos a leer más libros y a limitar el uso del teléfono.
Podemos crear un rincón de lectura acogedor en nuestra casa e incorporarlo a nuestra rutina diaria. Estoy totalmente de acuerdo, John. Prioricemos los libros y hagamos de ellos una parte valiosa de nuestras vidas. Creo que nos brindará una gran alegría, conocimiento y una sensación de realización. Gracias por eso, Anna. Por un futuro lleno de historias cautivadoras, crecimiento personal y el placer de leer. Lección 5. Una buena relación laboral con mi jefe y mis colegas. Hola Anna. Quería hablar contigo sobre tener una buena relación laboral con mi jefe y mis colegas. ¿Qué opinas sobre la construcción de relaciones sólidas en el lugar de trabajo? Hola John. Establecer buenas relaciones con su jefe y sus colegas es crucial para un entorno laboral positivo. Fomenta el trabajo en equipo, la cooperación y la satisfacción laboral general. ¿Qué aspectos específicos de sus relaciones laborales le interesa discutir? Bueno, quiero establecer una comunicación abierta con mi jefe y mis colegas. Creo que una comunicación clara y honesta es clave para generar confianza y comprensión. Quiero poder expresar mis ideas y preocupaciones abiertamente y escuchar activamente a los demás. Es un buen enfoque, John. La comunicación abierta crea un entorno colaborativo y de apoyo. Permite que todos aporten sus ideas y perspectivas, lo que lleva a una mejor toma de decisiones y resolución de problemas. Por supuesto, Anna. También quiero mostrar respeto y aprecio por mi jefe y mis colegas. Reconocer sus esfuerzos y contribuciones puede contribuir en gran medida a construir relaciones positivas. Quiero crear una cultura de respeto y apoyo mutuos. Es una forma de pensar fantástica, John. Expresar gratitud y reconocer el arduo trabajo de tu jefe y tus colegas puede fortalecer tus conexiones y fomentar un sentido de camaradería. Ayuda a crear un ambiente de trabajo positivo. También quiero ser un miembro del equipo confiable y comprensivo. Quiero ser alguien en quien mis colegas puedan confiar y ofrecer mi ayuda cuando la necesiten. Construir relaciones laborales sólidas implica estar ahí el uno para el otro y trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. Es una gran actitud, John. Ser un miembro confiable del equipo que ofrece apoyo y cooperación ayuda a generar confianza y fomenta un sentido de unidad. Es importante recordar que logramos más cuando trabajamos juntos. Definitivamente, Anna. Por último, quiero estar abierto a recibir comentarios y críticas constructivas. Creo que recibir comentarios con una mente abierta y usarlos para mejorar demuestra mi dedicación al crecimiento personal y profesional. También ayuda a fortalecer las relaciones con mi jefe y mis colegas. Es un punto excelente, John. Estar abierto a los comentarios demuestra humildad y voluntad de aprender. Crea un entorno en el que todos se sienten cómodos al compartir sus pensamientos e ideas, lo que lleva a una mejora continua. Me alegra que estés de Absolutamente, acuerdo, John. Anna. Construir Creo que si relaciones me laborales concentro en la sólidas comunicación requiere tiempo y abierta, el esfuerzo, respeto, pero vale el la apoyo y pena. la receptividad a los Mejora la comentarios, puedo satisfacción construir laboral y la relaciones productividad. laborales sólidas con mi jefe y Estoy mis seguro de que colegas. con tu actitud positiva Es y tu importante dedicación, crear un entorno crearás de un trabajo excelente positivo ambiente y de trabajo para colaborativo. ti y para quienes te rodean. Gracias por tu apoyo, Anna. Agradezco tu aliento. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos, tanto a nivel personal como profesional. Estamos aquí para construir relaciones laborales sólidas y lograr el éxito en nuestras carreras. Gracias por eso, John. Agradezco tenerte como mi compañera en este viaje.
Apoyémonos unos a otros y esforcémonos por lograr la excelencia en nuestras relaciones laborales. Lección 6. Estoy muy cansado ahora mismo. Hola, Anna. Solo quería que supieras que estoy muy cansado ahora mismo. Creo que voy a dar por terminada la noche e irme a dormir. Hola, John. Lo entiendo perfectamente. Es importante que escuches a tu cuerpo y descanses lo que necesitas. Dormir bien por la noche puede hacer maravillas con tu energía y tu bienestar general. Tienes toda la razón, Anna. He tenido un día largo y puedo sentir que mis niveles de energía disminuyen. Sé que una buena noche de sueño me ayudará a recargarme y a prepararme para un nuevo día de mañana. Es una sabia decisión, John. El sueño desempeña un papel vital en nuestra salud física y mental. Permite que nuestro cuerpo se repare y se rejuvenezca, y también ayuda a mejorar nuestra concentración y nuestras capacidades cognitivas. No podría estar más de acuerdo, Anna. Me parece que cuando estoy bien descansado, soy más productivo y tengo la mente más clara. Es sorprendente lo mucho que una buena noche de sueño puede tener un impacto positivo en nuestro rendimiento y estado de ánimo en general. De verdad que lo es, John. Así que, adelante, consigue el descanso que necesitas. Asegúrate de crear un ambiente cómodo y relajante para dormir, e intenta desconectarte de cualquier pantalla antes de acostarte. Puede ayudar a indicarle al cuerpo que es hora de relajarse y prepararse para dormir. Gracias por recordármelo, Anna. Definitivamente lo tendré en cuenta. Crearé un ambiente tranquilo y acogedor y evitaré cualquier actividad estimulante antes de acostarme. Es importante que me prepare para una noche de sueño reparador. Ese es el espíritu, John. Recuerda priorizar el cuidado personal y darte permiso para descansar. Cuidar tu bienestar es esencial para tu salud y felicidad en general. Duerme bien y nos vemos mañana. Gracias, Anna. Agradezco tu comprensión y apoyo. Que pases una buena noche también y hablaré contigo pronto. Lección 7. Hice algunos cambios y tengo curiosidad por saber si los has notado. Hola, Anna. Quería preguntarte si has notado algo diferente en la casa hoy. Hice algunos cambios y tengo curiosidad por saber si los has notado. Hola, John. Oh, estoy intrigado. He estado entrando y saliendo todo el día, pero permíteme echarle un vistazo más de cerca. Hmm. Oh, ya veo. Reorganizaste los muebles de la sala, ¿no? Se ve muy bien. Sí, lo tienes, Anna. Pensé que era hora de hacer un pequeño cambio y quería crear un diseño diferente para darle un aspecto fresco. Me alegro de que te hayas dado cuenta y te guste. Definitivamente es un buen cambio, John. Creo que la nueva disposición abre el espacio y lo hace más acogedor. Bien hecho. Gracias, Anna. Agradezco tus comentarios. A veces, los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en el aspecto de una habitación. Me alegro de que tenga un impacto positivo. Absolutamente, John. Demuestra que prestas atención a los detalles y que tienes buen ojo para el diseño. Siempre es refrescante ver un espacio transformado de una manera simple pero eficaz. Hablando de cambios, ¿ya limpiaste la cocina? Recuerdo que habíamos hablado de hacer las tareas del hogar por turnos, y quería asegurarme de no perder mi turno. Ah, sí. Hoy temprano limpié la cocina. Creí que era mi turno, según nuestro acuerdo, así que me encargué de ello. Pero gracias por comprobarlo, John.
Es fantástico que sigamos cumpliendo con nuestras responsabilidades compartidas. Eso es maravilloso, Anna. Agradezco tu esfuerzo y el hecho de mantener las cosas organizadas. Es importante para nosotros mantener juntos un espacio habitable limpio y ordenado. Absolutamente, Ion. Al compartir las tareas del hogar, podemos crear un entorno de vida armonioso y reducir la carga de trabajo para ambos. Todo es cuestión de trabajo en equipo. No podría estar más de acuerdo, Anna. El trabajo en equipo hace que todo sea más fácil y agradable. Estoy agradecido de tenerte como mi socio en el mantenimiento de nuestro hogar. Del mismo modo, John. Es un placer compartir estas responsabilidades con usted. Sigamos comunicándonos y apoyándonos mutuamente para mantener nuestro espacio vital limpio y cómodo. Definitivamente, Anna. Juntos podemos crear un hogar acogedor y bien mantenido. Gracias de nuevo por notar los cambios y por cuidar la cocina. Valoro nuestro trabajo en equipo. De nada, John. Es un placer. Sigamos con el buen trabajo y disfrutemos de nuestra hermosa casa. Lección 8. Gracias por recomendarme esa librería. Hola, Anna. Solo quería darte las gracias por recomendarme esa librería. La visité ayer, y fue fantástica. Hola, John. De nada. Me alegra saber que disfrutaste de la librería. ¿Qué es lo que te gustó de ella? Bueno, en primer lugar, el ambiente era muy acogedor y acogedor. Tenía una amplia selección de libros y pasé horas explorando diferentes géneros. También encontré algunos libros que quería leer desde hace tiempo. Es maravilloso oír eso, John. Me alegra que el ambiente te haya parecido acogedor y que hayan publicado los libros que te interesaban. ¿Encontraste alguna joya escondida o descubriste nuevos autores? Absolutamente, Anna. Me topé con un libro de un nuevo autor del que no había oído hablar antes, y la sinopsis me intrigó. Decidí intentarlo, así que tengo muchas ganas de ahondar en eso pronto. Siempre es emocionante descubrir nuevos autores y ampliar mis horizontes de lectura. Eso es fantástico, John. Explorar nuevos autores y géneros es uno de los placeres de visitar las librerías. Es como embarcarse en una aventura dentro de las páginas de un libro. Me alegra que estés dispuesto a probar algo nuevo. Definitivamente, Anna. Tu recomendación fue acertada y te lo agradezco. Siempre es bueno tener una fuente confiable de recomendaciones de libros. Me entusiasma seguir explorando la librería y descubrir más tesoros literarios. Me alegra oír eso, John. Es un placer compartir recomendaciones y ayudarlo a encontrar lecturas agradables. Los libros nos transportan a mundos diferentes y enriquecen nuestras vidas. Claro que sí, Anna. Agradezco su orientación y espero poder hablar sobre los libros que leeremos en el futuro. Siempre es bueno compartir nuestras ideas y puntos de vista. Absolutamente, Ion. Me emociona escuchar tu opinión sobre los libros que has elegido. Sigamos intercambiando recomendaciones y manteniendo conversaciones significativas sobre la literatura. Es una forma maravillosa de conectarse y aprender unos de otros. Estoy de acuerdo, Anna. Gracias de nuevo por indicarme la dirección correcta. Definitivamente visitaré esa librería más a menudo. Por muchas más aventuras literarias. De nada, John.
Me alegro de haber podido ayudar. Viva el descubrimiento de nuevos mundos a través de los libros. Disfruta de la lectura y mantengamos la conversación sobre los libros. Lección 9. ¿Te importaría si compartiera la foto que hicimos hoy en Facebook? Hola Anna. Quería preguntarte si te importaría que compartiera la foto que hicimos hoy en Facebook. Resultó muy bonito, y pensé que estaría bien compartirlo con nuestros amigos. Hola John. No me importa en absoluto. Me parece una gran idea compartir la foto. Siempre es divertido compartir nuestras experiencias y recuerdos con nuestros amigos en las redes sociales. Me alegra oír eso, Anna. Solo quería asegurarme de que te sentías cómodo con eso. Creo que a nuestros amigos les encantaría ver la foto y es una buena forma de mantenerlos informados sobre lo que hemos estado haciendo. Absolutamente, John. Estoy de acuerdo en que compartir fotos es una buena forma de conectar con nuestros amigos y darles una idea de nuestras vidas. Es una forma de compartir momentos de alegría y crear una sensación de unión, incluso cuando estamos físicamente separados. Me alegra que pienses así, Anna. Entonces publicaré la foto. Me aseguraré de etiquetarte también para que nuestros amigos también puedan verla en tu perfil. Suena bien, John. Etiquetarme es una gran idea para que nuestros amigos en común puedan encontrar fácilmente la foto. Gracias por considerarlo. Estoy deseando ver las reacciones y comentarios de nuestros amigos. De nada, Anna. Es importante respetar las preferencias de los demás cuando se trata de compartir fotos. Me alegro de que estemos en la misma página. Sigamos y compartamos este maravilloso recuerdo con nuestros amigos. Absolutamente, John. Compartamos la alegría. Estoy agradecido de haber capturado este momento contigo, y estoy seguro de que nuestros amigos también lo apreciarán. Estamos aquí para crear y compartir hermosos recuerdos. Gracias por eso, Anna. Gracias de nuevo por estar dispuesto a compartir la foto. Es otro recuerdo que debemos atesorar y una forma de mantenernos conectados con nuestros seres queridos. Lección 10. El nuevo y popular juego en línea. Hola Anna. ¿Has oído hablar del nuevo juego online del que todo el mundo habla? Creo que puede ser divertido probarlo. Hola John. No, aún no he oído hablar de ello. ¿Cómo se llama el juego? Cuéntame más. Se llama Adventure Quest. Es un juego de rol multijugador en el que los jugadores emprenden misiones, luchan contra monstruos y exploran juntos un mundo virtual. He oído que tiene unos gráficos impresionantes y una experiencia de juego inmersiva. Oh, eso suena interesante, John. Disfruto jugando juegos que permiten la colaboración y la exploración. ¿Está disponible en diferentes plataformas? Sí, Anna. Está disponible tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, por lo que puedes elegir la plataforma que más te convenga. Creo que es una excelente manera de divertirnos y pasar tiempo juntos de forma virtual. Parece un plan, John. Siempre estoy dispuesto a probar juegos nuevos, especialmente cuando podemos jugar juntos. Vamos a intentarlo y ver lo que este mundo virtual tiene para ofrecer. Impresionante. Descargaré el juego y crearé nuestros personajes. Podemos embarcarnos en misiones, formar equipo con otros jugadores y ver qué podemos descubrir. Será una aventura emocionante. Cuenta conmigo, John. Tengo muchas ganas de explorar el juego contigo y ver qué desafíos y tesoros nos esperan.
Asegurémonos de programar algunas sesiones de juego para poder adentrarnos juntos en este mundo virtual. Definitivamente, Anna. Es importante dedicar tiempo a nuestras sesiones de juego. De esa forma, podemos sumergirnos por completo en el juego y disfrutar de la experiencia al máximo. Estoy de acuerdo, John. Hagamos que sea una actividad regular y pasemos un buen rato jugando. No solo será entretenido, sino que también es una excelente manera de crear vínculos y compartir algunas risas. Por supuesto, Anna. Los juegos pueden ser una excelente manera de relajarnos, divertirnos y fortalecer nuestra amistad. Tengo muchas ganas de embarcarme en esta nueva aventura con vosotros en Adventure Quest. Del mismo modo, John. Sumérjase en el juego y cree recuerdos inolvidables. Gracias por compartir conmigo este nuevo y emocionante juego. Siempre es genial explorar nuevos mundos virtuales juntos.